Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Como cada semana nos volvemos a encontrar en esta séptima sesión del programa de emprendimiento. Esperamos que cada sesión haya sido de provecho y también esperamos que estén aprovechando cada una de las instancias que generamos, revisando el material y todo esto. Como siempre y como cada día miércoles, les recordamos que durante los días martes tenemos nuestras jornadas de mentoría y revisión, en donde podemos reunirnos para conversar respecto a sus proyectos, poder fijar tareas, metas y avances, y recordarles que obviamente tenemos toda la apertura a- al apoyo que les podemos brindar. Vamos a esperar un par de minutos para que puedan ingresar más participantes y así podamos dar inicio a nuestra séptima sesión de análisis de competencia y disrupción tecnológica. Como ya sabrán y recordarán, hemos trabajado una linealidad en este programa, en donde iniciamos conociendo variables de mercado, empezamos también a entender y segmentar los problemas, trabajarlos, aprender a proyectar cifras de mercado con formación de equipos de startup y también propuesta de valor, que fue lo último que vimos. También recordarles que si están también interesados en conectar con aquellas personas que están siendo facilitadores, eh, hay muchos de ellos también que tienen la disposición de entablar una conversación, agendar una reunión, apoyarlos también en sus conexiones y todo. Por ende, les invitamos a aprovechar esas instancias y toda inquietud que ustedes tengan, nos la hagan llegar respecto a su proceso, revisión, dudas específicas respecto, por ejemplo, si aún tienen algunas dudas respecto a cómo computar el buyer persona, cómo aplicar específicamente todo el proceso de la definición de problema, cada uno de esos elementos, acérquense a nosotros vía correo, consúltenos, estamos completamente dispuestos a ayudarles en todo esto. Como les decía, vamos a esperar 3 minutos más para dar inicio a nuestra séptima sesión. Comentarles mientras que hoy nos acompaña Alex Urbina. Él es un ingeniero enfocado en la construcción, específicamente es experto en tecnologías BIM y desarrollos también tecnológicos. Eh, Él ha pasado por distintos programas de incubación, preincubación y aquí en Chile estuvo en Startup Chile. Desde ahí tengo el agrado de conocerle y también compartir un poco de lo que es esto del proceso de emprender, y esperamos que hoy pueda compartirnos también esa experiencia que él ha desarrollado tanto en Perú, el proceso que vivió acá en Chile, cómo se vivió, cómo se compara todo eso, y también cómo él mismo ha aplicado a todos sus proyectos esta aplicación del análisis de la competencia, cómo entender la competencia y todas las variables obviamente que involucra eso, con un foco específico en la disrupción tecnológica, que es una de sus áreas de expertise. Sí, esperemos 2 minutos más y vamos a dar inicio a nuestra séptima sesión. Mientras tanto, si gusta, Alex, puedes compartir tu pantalla. Se llega a visualizar. Sí, se visualiza completamente. Eh, Entonces, ya estamos a puertas de iniciar. Eh, ya no hay mucho más que decir respecto a lo que estamos viendo en este programa. Más que nada, ya estamos conociendo un poco más sus proyectos. Es importante que aprovechen las instancias. La mejor forma de mejorar sus proyectos, obviamente, como también lo dijo Pelayo en la sesión pasada, es conversar de su idea, conversar de su proyecto, conversar con aquellos que nos incentiven a trabajar y a mejorar todo esto. Por ende, les invitamos a seguir tomando estas instancias y estos espacios para que puedan mejorar sus proyectos. Sin más que agregar, dejo con ustedes a Alex Urbina, un emprendedor destacado del Perú y que hoy nos compartirá
herramientas que él ha aplicado en todo su proceso de emprendimiento en el proceso de análisis de competencia y quiebres tecnológicas. El escenario es tuyo, Gracias. Alex. Muchas gracias. Gracias a ti, Walter. Creo que me has puesto la valla un poco alta. Voy a presentarme primero. Mi nombre es Alexander Urbina. Yo soy ingeniero civil. He creado algunos proyectos tecnológicos para la industria de la manufactura y construcción. Específicamente en la manufactura, lo relacionado a la fabricación de muebles, y en la construcción, específicamente con tecnologías BIM. Desde que salí de la universidad me especialicé en la gestión de información para edificaciones, que en el ámbito de la construcción se conoce como BIM. De hecho, Chile es uno de los países que tiene este tema más avanzado en Latinoamérica. En Perú recién este año se está haciendo. De paso, también debería de mencionar mi nacionalidad. Yo soy peruano. Eh, el 2018 fui para Chile y tuve la oportunidad de conocer un poco de su cultura, varias personas, y fue una perspectiva diferente, ¿no? Diferente, en la cual diría que me ha nutrido, tanto como profesional y como persona. ¿Qué hago exactamente yo? Desde que salí de la universidad, empecé a dedicarme a hacer consultoría sobre modelado de información de edificaciones, que consistía en corto en coger proyectos, sobre todo de viviendas multifamiliares, por ahí algunos proyectos industriales, y empezar a transformar esa información que anteriormente estaba en CAD, que son formatos CAD habitualmente en 2D, y pasarla a otros formatos que fuesen, podría ser Revit, ArchiCAD o algún software de Bentley, que son los fabricantes que se especializan para crear softwares BIM. Entonces, estos softwares BIM ya son mucho más contemporáneos, permiten muchas más funcionalidades, desde, por ejemplo, lo más básico, que es tener un 3D visualmente entendible, hasta poder extraer información de cuantificación, poder hacer planos, detalles, e incluso posteriormente dejar un gemelo digital del activo construido. Y esta es la principal tendencia que tiene en estos momentos la construcción. La construcción, a diferencia de otras industrias, es la penúltima en innovación, así que no es que, digamos, se esté liderando en tecnología en la construcción. ¿Por qué? Para empezar, por el hecho de que nuestros productos no tienen un ciclo de vida tan rápido. Los productos en construcción duran demasiado tiempo y es muy complicado hacer innovación cuando el producto o el ciclo del producto dura demasiado tiempo. Si ustedes se percatan, las industrias que más aplican innovación, las que más innovan, son aquellas que tienen productos con un ciclo de vida bastante corto. Por eso es que la industria del software es la que más innova, porque su ciclo de producto puede ser una semana o incluso cada día. Cada día se van subiendo nuevos repositorios, se van cambiando versiones, actualizando, y si el software es online, es casi durante el día se pueden hacer varios cambios. En cambio, en la construcción del producto es diferente. En la construcción del producto dura como mínimo 50 años. Entonces, en 50 años me dirás tú si te vas a dar cuenta qué cosa hiciste mal y qué cosa hiciste bien. Algo intermedio es la mecánica, que tiene productos como vehículos que en teoría su ciclo de vida son 5 años, ¿no? O sea, contablemente un vehículo se deprecia en 5 años. Pero en la construcción muchas veces se hacen estructuras como mínimo para 50 años, 70 años, y si son represas hasta para 100 años. Entonces es complicado hacer innovación en un sector en el cual de por sí son bastante recelosos de las nuevas tecnologías, y además tienen mucho factor de seguridad. Porque equivocarse probablemente en el software, si el software, digamos, no es muy trascendente, no se usa para hacer cosas muy complicadas, quizás simplemente es para un aplicativo para pedir o llevar cosas, lo más que puedes hacer, o lo máximo que podría resultar en equivocación sería que recibas un pedido incorrecto. Pero en el software de construcción, si hay algún cálculo mal hecho, probablemente estamos hablando de que una obra de construcción pequeña, mediana, anda del orden de $1.000.000, más o menos. Entonces, es una industria muy recelosa al cambio. Eh, este hecho de aprender primero la consultoría y luego recién empezar a hacer innovación, fue como que el camino natural, porque es difícil intentar innovar en algo que no conoces. Muchos a veces pueden pensar que es mejor mientras seas una mente fresca. Es cierto, es mejor mientras seas una mente fresca, porque no has aprendido todavía los métodos clásicos
que tiene tu industria para resolver ciertos problemas, y como no los has aprendido, tú no has invertido tiempo, no has invertido emociones, no has invertido dinero en adquirirlos. Porque si después te dicen que hay una forma mejor de hacerlos, lo que te están diciendo es que la inversión que tú has hecho en tiempo, activo y dineros no te va a servir para más adelante. Entonces, es bueno profundizar, entender, pero no comprometerse demasiado con el status quo. Por lo menos esto yo les estoy contando desde mi perspectiva. Yo empecé a usar softwares para modelado de edificaciones, de información de edificaciones, y en todos los softwares encontraba que tenía problemas. Yo lo que hacía era trabajar de forma coordinada con diferentes personas, y lo que les tenía que hacer era enviar un archivo que era bastante pesado, si estamos hablando de un proyecto mediano, de un edificio multifamiliar de 10 pisos, ese archivo solo podía llegar a pesar 2 a 3 gigas. Entonces era complicado pasar información tan pesada y tan difícil de gestionar. Entonces, debería de haber una forma más fácil de hacer esto. Bueno, de hecho, eso era el status quo, como lo que se hacía en aquel entonces. Luego empezaron a aplicar otras técnicas para crear vínculos, para empezar a reducir el tamaño del archivo, hacer secciones, pero esto lo que hacía era complicaba un poco más el trabajo de gestión de la información. Entonces me empecé a meter un poco más a los APIs, que son como las puertas que te dejan los softwares para que tú puedas manipular. Dicho sea de paso, yo no soy ingeniero informático, yo soy ingeniero civil. La informática es como algo que me nace de hobby, digamos así, pero que de ser un hobby inicial pasó a ser básicamente en los últimos 3 años la mayor parte de mis actividades. Pero yo oriento esas actividades a desarrollar softwares que están dentro de la construcción, que es como una intersección de las dos cosas que conozco. Entonces empecé a explorar APIs, que son como puertas de acceso que te dan los softwares para que puedas extraer información o poder hacer algunos cambios. Pero incluso esos APIs no eran suficientes, entonces lo mejor desde mi punto de vista era partir desde cero. Que en lugar de que tenga que descargar el software e instalarlo y tener problemas de interoperabilidad, que todo sea online, que pueda editarlo es como una URL, como cuando editamos Google Docs o Google Sheets o cualquier otro software que sea en tiempo real y en línea. Esa era la forma correcta desde mi perspectiva de poder trabajar, porque si existían esas tecnologías, ¿por qué en la construcción no se estaba haciendo? Y la respuesta es sencilla, porque ya las herramientas que existen, que son poco funcionales y que son eh, eh, y que tienen problemas de interoperabilidad, funcionan y el status quo es difícil de mover, así que hay que buscar una forma de aproximarse a eso. Entonces, el 2016 yo presenté este proyecto a un programa en Perú que se llama Startup Perú, muy similar a Startup Chile. La diferencia es que en Startup Perú solamente aceptan a nacionales. Desarrollé un prototipo inicial. Con el prototipo empezamos a hacer algunos proyectos pequeños sobre todo, porque no podíamos exigir demasiado al software. Luego, el 2018, presentamos ya estos avances para Startup Chile y fuimos parte de la generación 20. En ese entonces tuvimos un acercamiento con una empresa que desarrolla tableros de aglomerados, sobre todo melamina, MDF, MDP, y ellos mostraron bastante interés sobre nosotros. Y para nosotros, por ejemplo, hacer una herramienta, si ya teníamos el software que hacía modelado 3D y lo hacía todo en tiempo real, para nosotros hacer una herramienta para diseñar muebles era mucho más sencillo, porque era simplemente unir piezas y casi todas las piezas eran extrusiones rectangulares. Así que optamos por hacer eso. Empezamos a hacer un software que permita primero modelar, diseñar, y que luego, añadiendo parámetros, es decir, en lugar de usar valores fijos de 1 metro, 2 metros, a ese valor le doy el parámetro de ancho. Y cuando le doy el parámetro de ancho, solamente cambio esa variable de ancho y se recalcula todo el modelo. Entonces, para esto necesitábamos entender cómo funciona la creación o la fabricación de software, de la creación de muebles. Había que entender, por ejemplo, cómo inicia el fabricante a hacer este proceso, y lo que hacía no era muy diferente de lo que se hace en la construcción. Primero, lógicamente, diseñar,
luego hacer algunos cálculos sobre qué piezas deberían de ensamblarse, luego todas esas piezas se juntaban y se calculaba cuántos tableros, es decir, cuánto material se requería para ese mueble. Entonces, más o menos nos tomó unas 4 semanas poder añadir un módulo a nuestro software que permitiese hacer esas modificaciones. Hicimos las modificaciones y ahora ese software lo que permite es elegir modelos preestablecidos, personalizarlos y que arroje un despiece. Entonces, ese despiece o la tabla de piezas, uno puede enviarlo a cualquier centro de corte, podría ser Sodimac, podría ser Imperial que hay en Chile, y ellos con esa lista de piezas, tú eliges el tablero y te dan las piezas cortadas y lo único que tienes que hacer es con un taladro y un tornillo conectarlas, casi como si fuese Lego, ¿no? Bien, entonces eso es lo referente que hice a la manufactura en Chile específicamente. Ahora lo que estoy desarrollando es un proyecto más orientado a IFC, ya es un tema un poco más técnico y propio de la construcción. En la construcción hay un problema de que todo el mundo quiere adoptar BIM, pero todo el mundo está adoptando BIM con softwares que generan archivos propietarios, o sea, archivos en un formato que solamente el dueño del software o el fabricante del software puede abrir y te dan algunos APIs para que puedas explorar. Pero dificulta la adopción de varias tecnologías. Por ejemplo, si ustedes se percatan, la adopción de tecnologías de vanguardia como Internet de las Cosas, o Machine Learning, o blockchain, se basan en formatos estandarizados. Y casi todas esas 3 tecnologías se basan en un formato web que es JSON, ¿no? Que es como que el que todo el mundo usa, y yo puedo intercambiar información entre un servidor, otro servidor, si le paso en formato JSON, el otro servidor va a entender y puede hacer un proceso y luego lo paso a otro servidor y así empiezan a hacer múltiples procesos. En la construcción no existe eso. En la construcción uno genera, o el arquitecto empieza generando un CAD de forma clásica, que puede ser el archivo sobre el cual se va a colocar la estructura, las instalaciones, y cada uno casi que usa un formato diferente para cada etapa. Al final a veces acaba solamente en un archivo en AutoCAD, y ese archivo en AutoCAD no identifica elementos propios como columnas, vigas, losas, sino identifica solamente líneas. Y yo, por ejemplo, si quisiese analizar esa información, una línea no me sirve para poder analizarla. Yo tendría que saber si esa línea representa una columna, si representa una viga, un muro, una losa. Entonces, hace falta la aplicación de los software BIM. Ok, se aplica software BIM y ahora sí se identifican cuál es una columna, una viga, una losa. El problema es que esos archivos se generan en formato propietario. Y si yo quisiese analizar cientos de archivos, como es la necesidad que muchos gobiernos tienen, por ejemplo, para reducir el índice de corrupción o para optimizar algunos procesos, no se puede hacer porque es un archivo propietario y es cerrado y solamente puedo acceder a través de unas APIs que el fabricante me deja. Entonces, para esto existe un formato que es IFC, que permite el acceso libre, es completamente abierto, casi que cualquier persona podría hacer su propia herramienta en IFC y hacer un proceso específico. Entonces, eso es a lo que me estoy dedicando en la actualidad. Bien, me parece que me he excedido quizás un poco en hablar de lo que hago y por qué comento que me dedico a la tecnología interceptada con la construcción y manufactura. Bien, el análisis de competencia, voy a ser sincero, esta es mi primera sesión que doy sobre emprendimiento. No había dictado anteriormente ninguna sesión sobre emprendimiento, así que eso es como un disclaimer. Bajo mi punto de vista, el análisis de competencia permitirá medir la energía necesaria para lograr un objetivo teniendo en cuenta a los competidores. Ustedes ya han hecho, para llegar a este punto de análisis de competencia, varios pasos previos. Entonces, ya tienen definido cuál es su objetivo, más o menos, ya tienen definido el producto, y sobre esto he intentado hacer un esquema. Por ejemplo, todo esto que vemos aquí en forma de una cruz simbolizaría el mercado, ¿no? El mercado sobre el cual ustedes están yendo. Si es de software, habría que ver qué parte específicamente del mercado de software, quizás una aplicación para envíos o quizás una aplicación para tercerizar algunos servicios. Entonces, todo esto es un mercado y en ese mercado ya existen actores, ¿no? Ya existen actores. Existen actores que es básicamente su competencia,
Y si ustedes no tienen ninguna presencia, este nosotros sería básicamente nada, sería en blanco. Y el objetivo, que puede ser tal vez expandir su mercado o expandir sus productos o sus servicios, sería esta porción. Y definir esta porción es básicamente el análisis de competencia. ¿Qué tan fácil? Quizás me conviene competir en algunas cosas con los elementos que ya están en el mercado, o quizás me conviene evitarlos y buscar una propuesta que nadie está cubriendo, pero que desde mi perspectiva sería mucho más fácil de alcanzar. Claro, esto lógicamente hay que tomar en cuenta la perspectiva. Si es que no tengo nada avanzado, lógicamente casi cualquier cosa va a ser un poco complicado y hay que encontrar el nicho que sea más fácil, el nicho por el cual sea más fácil de ingresar. Pero si ya tenemos algo avanzado y queremos expandir o queremos mejorar nuestra propuesta de valor, hay que tener en cuenta por dónde sería más fácil atacar con nuestra propuesta de valor y por dónde probablemente es el punto fuerte de la competencia y mejor ahí no invertir ningún tipo de energía ni recursos. El análisis de la competencia se puede hacer en 5 pasos. Primero sería determinar el objetivo del análisis, es decir, ¿para qué estoy ejecutando este análisis? Siempre es bueno primero tener al inicio de cada proceso qué es lo que se espera obtener de ese proceso. Luego, determinar la información a recolectar, es decir, qué tipo de información necesito para responder una pregunta. Esto es muy similar a cómo se resuelven, por ejemplo, los problemas de matemática. En matemática primero te hacen un enunciado, ¿no? Y al final te dicen, hay tal valor. Y ese valor, en corto, es si es que vas a continuar, vas a cambiar o vas a dimitir. En este caso, primero se pide determinar el objetivo del análisis, es decir, qué necesito encontrar. Luego, determinar la información a recolectar, que sería como poner las variables iniciales, recolectar propiamente la información, porque a diferencia de los problemas de matemática que te pueden dar en la universidad o en el colegio, no se te brinda la información. Uno mismo tiene que buscar la información de diferentes formas. Luego hay que analizar la información y formular las estrategias y tomar decisiones. Vamos a convertir estos pasos en preguntas, que para mí es un poco más fluido. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué necesito el análisis? Necesito el análisis, puede ser para lanzar un nuevo producto o servicio, ¿no? Si es que recién estoy empezando o quizás ya tengo presencia en el mercado, pero quiero abarcar un nuevo producto, quiero lanzar un nuevo servicio para mejorar mi propuesta de valor. Lo otro es que deseo abrir un mercado nuevo. Bueno, de hecho no es tanto como abrir un mercado nuevo, es más bien resolver un problema que ya está siendo resuelto por otras funcionalidades, pero ofreciendo tu producto o servicio. Y mejorar una propuesta, y la otra opción puede ser que en general se desee mejorar una propuesta de valor, ¿no? ¿Qué información debo recolectar? Bueno, primero necesitamos saber qué productos o servicios satisfacen la necesidad actualmente. Es importante centrarse en la necesidad más que el producto o servicio. Un ejemplo clásico que siempre se hace en esto es, si nos remitimos, por ejemplo, a inicios del siglo XX, si el hombre quiere llegar del punto A al punto B, necesita caballos más rápidos, ¿no? O quizás necesita alimentos para que los caballos tengan esteroides y puedan andar más rápido, o quizás necesitan otro medio de transporte. Entonces, la necesidad en realidad, en ese caso, es llegar de un punto A un punto B, no tanto centrarse en el producto. Forma en la que ese mercado busca el producto o servicio. Es importante qué canales suelen usar las personas sobre el mercado que tú estás trabajando para encontrar cierto producto. Aunque con esta pandemia casi todos los canales ya son completamente digitales. No existe canal o economía o mercado que se haya quedado, digamos, relegado, porque todos han pasado casi obligatoriamente a digitalizarse, lo cual es una ventaja para todos porque nos va a ayudar a encontrar información un poco más fiable y un poco más real. Ahora vamos a ver más adelante cómo esa información se puede encontrar. Y también encontrar qué cosa valoran y detestan los clientes de su actual mercado. Por ejemplo, si ese cliente ya tiene un proveedor,
la forma más fácil de obtener esta información es encontrándote con ese cliente, entrevistándolo y preguntarle qué le gusta, ¿no? ¿Qué le gusta y qué cosa es lo que aborrece? Y en eso, lo que detestan, existe una oportunidad de ustedes poder crear algún feature o alguna característica en su producto o servicio que pueda reemplazar o que pueda competir. Entonces, es primero, ¿cuál es el punto fuerte del competidor y cuál es su punto débil? Y lógicamente, no van a elegir competir en el punto fuerte. Cualquiera va a elegir compartir en el punto débil porque tiene más probabilidades de salir airoso. Ahora, ¿cómo recolectar información? La forma más fácil probablemente sea a través de encuestas, pero estas encuestas necesitan estar bien dirigidas, porque no es lo mismo, por ejemplo, encuestar a los amigos que tengo, porque probablemente esos amigos no sean mi mercado exacto. Si yo quisiese usar una encuesta correctamente, tendría que probablemente aplicar algunos conceptos de estadística, hacer algunos muestreos y tener en cuenta que las personas que se vayan a ir encuestando sean de diferentes estratos, lugares, edades, ¿no? Para poder encontrar para poder tener datos más fiables. Lo otro son las entrevistas, que es un poco más informal y no es tan numérico, sino es más de sensaciones, básicamente, que consiste en conversar con personas. Puede ser una entrevista que esté directamente, que tenga pautas, o puede ser simplemente una entrevista con alguien que conozcas que esté en el mercado o que es cliente, o incluso podría ser tu mismo competidor, y empiezas a extraer información. A mí me gusta más usar, aparte de estas, las herramientas de SEO. SEO, como ya muchos sabrán, significa Search Engine Optimization o optimización para motores de búsqueda. Claro, puede que no tenga nada que ver, pero en corto, si ustedes se dan cuenta, los seres humanos, todo lo que estamos necesitando, lo estamos buscando a través de Google o cualquier otro buscador, aunque no sé si alguien use Bing por aquí. Pero en general, lo que necesitamos, ya no tanto preguntamos a la persona que esté al costado, sino directamente al móvil, ¿no? Al móvil o a la computadora. Entonces, existen sitios web que se especializan eh, en abstraer toda esa información, condensarla y darnos datos numéricos. Por ejemplo, yo busco, digamos que mi producto son peluches personalizables para San Valentín. Entonces busco la palabra peluches, busco personalizable y estas herramientas, sobre todo SEMrush, me va a decir cuántas personas en tu ciudad o en tu país buscan cada mes. Y con eso yo ya me puedo hacer una idea de qué tan grande o pequeño sería el mercado, lógicamente estamos hablando de un mercado digital, para este tipo de productos. Google Trends es como que lo más básico, ¿no? Para saber si es que un término está en apogeo o quizás ya no se está usando. ¿Esto para qué les puede servir? Les puede servir para poder encontrar qué palabras van a usar para vender. Pueden vender un mismo producto con diferentes palabras y dependiendo de las palabras que ustedes elijan, pueden tener diferentes resultados. Y esto yo se los digo porque cometí un error muy fuerte en el emprendimiento de los muebles. Empezamos a hacer artículos como para ingenieros, que eran muy complicados, era como paso 1, paso 2, y cada uno decía, por ejemplo, crear parámetros para definir el ancho y automatizar el despiece. Entonces, eso nadie lo busca, nadie busca como eso. Empezamos a usar términos que la gente buscaba y ahí fue cuando, digamos, empezamos a aplicar SEO, que era personalizar mueble o velador de tal color o velador de 60 centímetros. Entonces, nos dimos cuenta, ya haciendo este análisis con SEO, de que la gente no buscaba lo que nosotros estábamos, o sea, sí buscaban lo que estábamos ofreciendo, pero no lo buscaban con las mismas palabras que nosotros lo estábamos ofreciendo. Lo cual es un problema si es que esto no se sabe desde el principio. Nosotros gastamos ahí más o menos mes y medio escribiendo artículos antes de poder darnos cuenta de esto. Cambiamos de estrategia, cambiamos los títulos de los artículos y por suerte vimos cómo
nuestro posicionamiento en web fue escalando poco a poco, ¿no? Entonces, eso es importante. De hecho, todos los emprendimientos actualmente deben de tener algún tipo de presencia online. Si no tienen ningún tipo de presencia online es porque no existe. La otra opción es usar Answer Republic, que también es bastante básico, pero les sirve para, por ejemplo, saber con respecto a un término, qué cosa es lo que la gente pregunta, mezclado con términos como, por ejemplo, qué es BIM, o qué es fabricación, o qué es un mueble, o muebles a medida, muebles de cocina. ¿Qué busca más la gente? ¿Muebles de cocina, muebles de escritorio, o muebles de dormitorio, o lo busca como escritorio? Entonces, para saber exactamente cómo busca la gente, hay que usar algunas herramientas. Y lo que tienen que hacer ustedes es, esto es lo que busca la gente, y ustedes preparar su sitio web o su plataforma digital para que haga un match. Porque si no tienen en cuenta su plataforma digital con las mismas palabras que la gente busca actualmente, ese match se va a dar en muy poca medida y va a ser complicado poder sacar algún provecho de esto, ¿no? Esto yo se los cuento como experiencia propia. De hecho, después de esto, me empecé a dar cuenta y empecé también a cambiar otra página que tenía, que se dedicaba a la consultoría, y empecé a usar palabras que eran mucho más relacionadas aplicando herramientas SEO, ¿no? Bien, luego, ¿cómo analizo la información? Se pueden usar cosas tan básicas como la lógica, que esto, por ejemplo, para las entrevistas, la lógica es infalible, no hay necesidad de usar mayor herramienta. Luego, si ya fuesen encuestas, obviamente hojas de cálculo para poder hacer medias, para poder hacer porcentajes. Si es que fuese información un poco más complicada y ya, por ejemplo, están sacando datos de sitios similares a este, podrían empezar a hacer regresiones estadísticas de cómo va la evolución sobre cierto término que están buscando o sobre el tipo de producto o servicio que intentan ofrecer. Incluso estas herramientas les va a decir específicamente cuando buscan, digamos, si están buscando almuerzo o delivery y almuerzo, les va a decir quiénes aparecen en primera instancia. Porque para ustedes les puede aparecer diferentes opciones, pero para otras personas diferentes opciones también. En cambio, con las herramientas de SEO, es como que una puntuación estandarizada, ¿no? Porque nosotros sabemos que las búsquedas se personalizan en base a nuestras búsquedas anteriores. Así que simplemente buscar, digamos, esa palabra en Internet y la primera que te salga, pensar que es la que más se busca, no, esa es la que más cree Google, que es la adecuada para ti. Pero estas herramientas te permiten hacer como una norma de la población y cuál es la posición 1 para la norma de la población, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hago con el resultado, ¿no? Ya casi como para terminar. Entonces, puedo elegir continuar con la idea que tengo. Si después de haber hecho todos estos pasos, yo me doy cuenta que quizás mi competidor tiene gran parte del mercado muy bien aprovechado y no me está dejando espacio para yo poder ingresar, podría cambiar quizás o detener la idea que tengo propuesta desde el inicio. ¿En qué caso continuaríamos? No, continuaríamos cuando se encuentra que hay una demanda por cierto elemento o cierto producto o servicio, pero que la actual oferta no está siendo cubierta completamente. Y esto me pasó, por ejemplo, en el 2016. En el 2016, en Perú, recién se estaba hablando sobre BIM, pero había muy pocos centros que dictaban BIM. Así que nosotros vimos aquí una oportunidad, pero para ese entonces no sabíamos usar nada de estas herramientas. Era más como escuchábamos que había mucha demanda sobre ese tema, así que empezamos a sacar un curso y ¡boom! Empezó a llegar muchos inscritos sin necesidad de hacer mucha publicidad. Pero ya estamos viendo que en estos años ha cambiado esa demanda. Entonces va a depender de en qué etapa hacen este análisis y qué decisión toman al respecto. Ahora, no es bueno encariñarse mucho con la idea, porque eso suele pasar. A veces nos encariñamos mucho con alguna idea y porque ya le hemos invertido tiempo y ya hemos hecho varias cosas, no queremos detener, queremos continuar o cambiar.
no nos queremos detener, queremos continuar en lo mismo o cambiar ligeramente, ¿no? Esa diría yo que es la decisión quizás un poco más difícil, ¿no? Detenerse. Ahora, sobre este punto, ¿existe alguna consulta o duda? Yo les he presentado esta información en base a las experiencias que yo he podido tener e intentando extrapolar con lo que hay algunos marcos para poder analizar a la competencia, ¿no? Sobre todo estos 4 pasos, y lo he enriquecido un poco con la experiencia propia. Si hubiese alguna consulta, ya. No hay consultas, entonces. Sobre el quiebre tecnológico. Bueno, la definición que da Wikipedia es una innovación que crea un nuevo mercado al proporcionar un conjunto diferente de valores que en última instancia e inesperadamente supera a un mercado existente. Y volvemos al ejemplo de los caballos y los vehículos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el mercado para automóviles cuando Henry Ford empezó a hacer su modelo T1? Probablemente cero, no existía, ¿no? Para vehículos no, pero sí había demanda para transportarse del punto A al punto B. Entonces, lo adecuado es encontrar cuál es la necesidad real. Los ejemplos, los vehículos, la fotografía digital, por ejemplo, empezó casi como un producto para las clases bajas, porque lo que ofrecía, a diferencia de la fotografía química o basado en revelado químico, era menor resolución, ¿no? A veces la resolución era todavía, recordemos que la fotografía digital empieza a comercializarse en los 90, y la resolución no era muy buena, y por ende algunos fabricantes vendían esto a un costo menor, pero empezó a masificarse y empezó a desarrollarse más la tecnología, que ahora básicamente muy pocas personas usan fotografía química, ¿no? De hecho ya es como algo vintage o más de moda, ¿no? Pero la fotografía digital es el estándar, es la norma. Y el taxi a demanda, ¿no? Antes era necesario o tener un número para llamar a un taxi o pararlo en la calle, pero ahora existe una opción más. Y esto a veces, en lugar de crear mercados, parece más un juego de suma cero, porque en realidad la demanda probablemente haya estado existiendo siempre, ¿no? Para moverse en taxi, solo que un sector de esas personas que se mueven en taxi ahora ya lo hacen a través de aplicativos. Lógicamente empieza a deteriorarse el competidor inmediato, ¿no? Al igual que los fabricantes de vehículos empezaron a quitarle mercado a los que criaban caballos o a los que tenían carroza, ¿no? Lo mismo con la fotografía digital. Kodak, de hecho, cuando empezó la fotografía digital no quería meterse mucho en eso y bueno, ya sabemos en qué terminó. Al final la compañía ya no existe más. Para la adopción tecnológica hay que recordar la campana de Gauss. Todos recordamos que la campana de Gauss es una representación estadística de casi cualquier distribución normal en la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros pudiésemos formar a los habitantes de un país y ponerlos desde el año 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, se formaría una campana similar a esta, ¿no? Bueno, con excepción de algunos países, Japón, que por ejemplo tiene un índice de vejez mucho mayor, pero en general, esta campana de Gauss nos ayuda a poder distinguir quiénes están más propensos, si hablamos de innovación, a coger algún cambio y quiénes son los que son escépticos, los que necesitas convencerles con muchas pruebas, muchas demostraciones. En esta etapa, por lo usual son personas que son geeks, ¿no? Hay que decirlo claramente, son geeks, son personas que tienen mucho conocimiento sobre su área, les interesa más la tecnología y el rendimiento que la comodidad. Y aquí tienen la cultura maker, los do it yourself, ¿no? Básicamente es toda esta cantidad de personas. Y a ellos se les denomina los early adopters. Entonces, es importante identificar a los early adopters cuando se está haciendo disrupción tecnológica. Sí, porque por lo usual los early adopters son como clientes, pero son clientes un poco complacientes. ¿Por qué complacientes? Porque saben que tu producto está iniciando y saben que lo más probable es que no van a obtener exactamente lo que quieren, pero han visto algo diferente en tu producto que les ha hecho probarlo, ¿no?
En este caso, nosotros, por ejemplo, para la plataforma de muebles, hemos empezado ya a coger diseños que las personas nos mandan. Entonces, las personas nos mandan diseños a través de diferentes medios, y lo que nosotros hacemos es cobrarles por la ejecución de ese diseño y les damos la lista de piezas para que ellos básicamente vayan a fabricarlo donde ellos más gusten. Entonces, ese público que estamos viendo ahí son early adopters, son los do it yourself, la cultura maker, que no le importa tanto la comodidad, sino que le importa más lo innovador o lo diferente que pueda parecer algo, o le dan mucho más carácter al rendimiento, ¿no? Luego, el paso de early adopters a la mayoría precoz, o a las personas que son prácticas o pragmáticas, no es tan rápido. De hecho, es como el típico valle de la muerte que casi todo el mundo ya habrá escuchado a estas alturas. Eh, Luego, suponiendo que el emprendimiento, el producto o el servicio pueda pasar esta etapa, recién podríamos hablar de algún crecimiento sostenido, ¿no? Sobre esto es necesario complementar la campana de Gauss con lo que se denomina el ciclo de sobreexpectación. El ciclo de sobreexpectación es básicamente la visibilidad que se le da a un producto o servicio a lo largo del tiempo. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, imaginemos el caso de Tesla, Facebook, que empiezan con early adopters, ¿no? Empiezan, por ejemplo, Tesla solamente coge órdenes de precompra, en el caso de Facebook empieza en una universidad específica y lo hace como exclusivo. Y empieza a haber mucha expectación, ¿no? En el lanzamiento empieza a conocerse más en medios, empieza a tenerse más conocimientos sobre el producto o el servicio nuevo, y lo mismo está pasando, por ejemplo, con las criptodivisas, ¿no? Ya sea Bitcoin o Ethereum. Han tenido mucha visibilidad, mucha atención por parte de los medios, llega un pico de expectativas sobredimensionadas y luego todo el mundo empieza a darse cuenta que ese cambio que querían ver rápido, no se da, ¿no? No se da tan rápido y empieza a haber una desilusión. Entonces aquí es donde aparece el Valle de la Muerte, el abismo de la desilusión. Y si la innovación efectivamente es útil o en realidad es algo que está mejorando a la sociedad en conjunto y que aporta valor a los clientes, se va a pasar a una rampa de consolidación, ¿no? Una rampa de consolidación y una meseta de productividad que ya es más estable. En este caso, si se desea hacer un producto que tenga disrupción tecnológica, yo, por ejemplo, catalogaría los productos que estoy haciendo no como disrupción tecnológica, sino como innovación incremental. Disrupción tecnológica sería algo así como conectar, por ejemplo, tu cerebro con el de una máquina y que la máquina pueda entender, o blockchain, por ejemplo, es una disrupción tecnológica fuerte. Pero en cambio los productos que yo he hecho han sido de innovación incremental. Es un software que se usaba en desktop, que tenías que instalar, solo que ahora lo he pasado a la web y ahora puedes empezar a hacer modificaciones en tiempo real, puedes configurar, entonces ya existía. ¿Qué sería algo que relacionado a esa misma área que sea disruptivo? Que, por ejemplo, con impresión 3D puedo imprimirme un mueble del material que yo guste. Eso es disruptivo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero para eso habría que probablemente desarrollar un tipo de tecnología diferente, hacer análisis adicionales. Bien, en sí, la forma de crear una tecnología disruptiva es lo mismo de que llegar de un punto A a un punto B. Existe un camino ideal, que es este verde fosforescente que estamos viendo, ¿no? Pero el actual status quo coge algunas curvas no porque quiera, sino porque las tecnologías no lo permiten, eh, y existe otro camino, que es este verde en color más oscuro, que sería la tecnología disruptiva por sí misma, que encuentra un camino un poco más directo, que todavía no se aproxima probablemente al ideal, pero que es mejor que el status quo. Muy bien. Espero que haya sido de su agrado la presentación corta en la poca experiencia que he podido tener en desarrollo tecnológico. Si tienen algunas consultas, estaré muy contento de poder responderlas, y si no, de la misma forma ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Gracias.
Muchas gracias, Alex. Recuerden, dudas, preguntas respecto al proceso de emprendimiento general, sobre lo que hemos visto hoy. Este es el espacio para que lo puedan aprovechar. Entonces, no hay. Nadie quiere consultar. Bueno, recordar entonces que, como todas las sesiones, esta ha sido grabada, será subida junto con la presentación que ha realizado Alex. Y para ir finalizando, aquí Iván tiene una pregunta. Iván, si gustas abrir tu micrófono y realizar tú mismo la pregunta. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Iván. Mi pregunta es, ¿en base a qué factores usted se va, como así por decirlo, inspirando para crear nuevas tecnologías? Claro. Primero, para el caso en que creamos el software para edición tridimensional, lo que hicimos fue ver cuál era la demanda que había, por ejemplo, en los servicios de consultoría. Nosotros ya hacíamos servicios de consultoría, es decir, cogíamos otros softwares para hacer el modelado, pero lo que veíamos era que había límites, ¿no? Entonces, usábamos mucho esos softwares, pero habían límites. Y en base a esos límites, básicamente creamos herramientas que no tuviesen esos límites. O por lo menos que fuesen un tanto mejor de lo que actualmente se estaba ofreciendo, ¿no? Entonces, en corto sería la inspiración es hacer una cosa, si quieres innovar en algo, no sé, quizás crear el mejor pan o un pan mejor, o un pan mejor para poder digerir, quizás sería ponerte primero a aprender a saber cómo es el proceso de cocción del pan, qué ingredientes necesitas, cuánto es el tiempo de cocción, etcétera. Es decir, primero aprender el proceso actual para ver tú cómo podrías mejorarlo ligeramente. Claro, lógicamente ahí, si te das cuenta, como que requieres sumergirte en esa área, ¿no? Sumergirte, Claro. probablemente hacerlo tú mismo, y luego recién apareces con alguna innovación. La ventaja que tendrías tú versus alguien, por ejemplo, que ya está en la industria mucho tiempo, es que tú estás entrando con la opción de innovar, es decir, quieres aprender todo de eso para poder cambiarlo. Mientras que otro que, por ejemplo, puede estar buscando o profundizarse en eso para usarlo como su trabajo, como un medio de ganarse la vida, de trabajar, es diferente, porque tu impresión desde el inicio es, aprendo esto para ver cómo es y lo cambio, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Porque si te comprometes para aprenderlo y, digamos, usarlo como tu medio de trabajo, no vas a querer cambiarlo porque ya lo aprendiste y lo que quieres es aplicarlo para poder obtener inmediatamente algún tipo de utilidad, ¿no? Sí. Sí, básicamente. Otra duda que me salió recién es, Sí. ¿usted cómo fue trabajando su parte interna, por decirlo así, en los momentos más difíciles? Por ejemplo, cuando las cosas se volvían muy difíciles así. Bueno, sí, de hecho han habido varias etapas en las que ha sido complicado. Hemos recibido, por ejemplo, ofertas de inversión que ya evaluaban la empresa en un poco más de... la evaluaba bastante bien, la evaluaba bastante bien. Y entonces ese tipo de propuestas de un momento a otro se caen, y al caerse entonces es como que todo lo que tenías en perspectiva inicial básicamente no ves que no lo puedes conseguir, y probablemente tienes que buscar otro camino o tienes que buscar otra forma de conseguir, porque el objetivo final probablemente no sea conseguir el inversionista, ¿no? Sino el objetivo final es entregar algún tipo de valor a la sociedad o en general a las personas y recibir algún tipo de retribución a cambio de ese valor que tú estás otorgando. Entonces, en este caso es recordar el problema que se está resolviendo, ¿no? Si nosotros estamos resolviendo un problema que es referente, en este caso, al diseño, lo que hacemos es recordar el problema y buscar efectivamente a esas personas que tienen ese problema para poder tomar un poco más de aire y sobrepasar las etapas difíciles, ¿no? Básicamente es recordar por qué lo estás haciendo desde el principio, ¿no? Porque tu objetivo inicial es resolver un problema. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Iván.
Hay otra pregunta de Fabi Ignacio. Si pudieras ahondar en lo que preguntas. Eh, sí. Si es que, bueno, Fabi pone, si aplico el benchmarking, pero no, me gustaría igual que Aló, me diera un aló, poco más de contexto. ¿Sí? aló, se escucha ya. Hola, gracias por haberte dado el tiempo de hacer esta presentación. Mi pregunta va por el lado de si aplicaste lo que se conoce como benchmarking, que tengo entendido que tiene una diferencia en cuanto al estudio de la competencia en sí, pues, que el estudio de la competencia que tú estás hablando, claro, en cuanto a tácticas de mercado, eh, de alguna forma ver cómo se implementa en el flujo del crecimiento del cliente dentro del, de alguna forma de negocio, pero quería saber si tú aplicaste o hiciste un estudio ya tipo benchmark o alguna cadena de valor o en cuanto Eh, a comunicación, por ejemplo. No, sí, nosotros, por ejemplo, hicimos el análisis de la cadena de valor de muebles, porque no sabíamos nada, bueno, no es que no sabíamos nada, solo que era una industria que era completamente nueva para nosotros. Entonces hemos necesitado de aprender cómo estaba compuesto este proceso, cómo iniciaba, cómo el cliente se acercaba, porque habían diferentes formas, ¿no? Habían clientes que iban, por ejemplo, a tiendas y ya compraban el mueble ya diseñado, ya hecho, para que lo armen en su casa. Y había otros clientes que deseaban algo personalizado, ya sea por cuestiones de espacio, ¿no? Quizás tenían un espacio de una dimensión muy específica que querían aprovechar y por eso era que necesitaban muebles a medida. Y nos dimos cuenta que esas personas primero contactaban, por ejemplo, con carpinteros, y ahí nos dimos cuenta que los carpinteros tienen muy mala fama, porque por lo usual cogen el adelanto y no cumplen muchos con las fechas de entrega, o incluso en el peor de los casos, desaparecen. Entonces, era como que una industria diferente o un sector económico diferente. Analizamos luego qué hacía ese carpintero para entregar ese producto y del análisis de esa cadena de valor, de lo que hacía el carpintero y con quienes interactuaba. Por ejemplo, compraba tableros de diferentes fabricantes. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer fue contactar a esos fabricantes, contactar a las tiendas que hacían corte y sumergirnos también un poco en su proceso, ¿no? Hicimos un análisis de cadena de valor, pero de benchmarking no exactamente. Y una pregunta más, Sí, gracias por tu respuesta, obviamente. Tú hablaste sobre el análisis SEO, ¿no es sí, cierto? sí. Me pregunto si ese análisis SEO, que nombraste algunas herramientas que obviamente se conoce mucho en el rubro publicitario, Ajá. eh, si tú lo ocupaste de alguna forma tú o tu equipo, o tuviste un equipo de marketing, un equipo publicitario. No, en este caso lo ocupé específicamente yo. Eh, Primero empezó con una consulta, gracias a, esto surgió también en Startup Chile, había una startup que se encargaba de comprar softwares y ofreció una charla sobre SEO y posicionamiento. Entonces le mostré el sitio y gracias a su ayuda como que nos mostró. Probablemente ahí el error haya sido quizás no tener a alguien dedicado al marketing específicamente, ¿no? Porque la mayoría éramos ingenieros, y quizás el marketing por ahí como que lo subestimamos un poco, que fue un error brutal en un negocio, ¿no? El marketing es como que la fuente principal de donde van a empezar a llegar los clientes, así que ese fue un error que nosotros cometimos en primera instancia, ¿no? Pero bueno, de esas cosas se aprende. Sí, sí aprendimos a usar esas herramientas. De hecho, en base a esas herramientas empezamos a sacar títulos de artículos o cómo empezar a colocar las palabras que debíamos usar para que la gente nos pueda encontrar. Sí, básicamente usamos las herramientas sobre todo SEMrush. Luego hay otra que es Ahref, y el mismo Google AdWords, ¿no? Que te permite también Ujú. tener alguna idea del volumen de búsquedas de ciertos términos. Eh, Bueno, muchas gracias Sí, por no, la gracias respuesta. a ti, Fabi. Gracias. Ujú.